Cuando la vieja se muera, nos repartimos todo, mitad y mitad. Las palabras de mi propio hijo atravesaron mi pecho como dagas heladas. Hoy, yo voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me va a ayudar a continuar desahogándome. Me llamo Rosario Hernández. Tengo 68 años. Y durante toda mi vida trabajé desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche, como costurera en mi pequeño taller en Guadalajara. Mis dedos están marcados por miles de pinchazos de aguja, mis ojos cansados de coser bajo la luz amarillenta de mi vieja Singer, pero cada puntada que di fue para que mis hijos comieran caliente y estudiaran sin que les faltara nada. Esa noche de octubre, el aire en mi casa olía a café de olla y a las gardenias que cultivaba en el patio trasero. Yo había preparado mole poblano, el favorito de Joaquín, porque era su cumpleaños número 42. Había puesto la mesa con mi mejor mantel bordado, ese que me llevó 3 meses terminar, y encendí las veladoras que siempre alumbraban nuestras cenas familiares. Pero mi hijo no vino a cenar. Llegó pasadas las 10, con su esposa Leticia y una llave que yo no sabía que tenía. Pensé que venían a disculparse, a darme un abrazo, a compartir aunque fuera un pedazo de pastel. Me equivoqué. Los escuché desde mi recámara, donde había fingido quedarme dormida después de esperarlos hasta que la comida se enfrió. Sus voces llegaban claras a través de las paredes delgadas de mi casa de adobe, esa casita que compré con mis propias manos trabajando día y noche durante 20 años. Ojalá no tarde mucho en morirse. «Ya me harté de fingir que me importa», respondió Leticia con una risa que sonó como vidrios rotos. Mi corazón se detuvo. Literalmente dejé de respirar por unos segundos que se sintieron eternos. ¿Estaban hablando de mí? ¿De su madre? Me levanté en silencio, descalza sobre el piso frío de Talavera, y me acerqué a la puerta entreabierta de mi recámara. Lo que vi me destrozó el alma. Joaquín tenía en sus manos mi pequeña caja fuerte, esa donde guardaba los ahorros de toda mi vida. Fajos de billetes de 500 y 200 pesos que había juntado centavo a centavo, trabajando hasta que me dolían las cervicales, rechazando medicinas para mi artritis, comiendo frijoles y tortillas mientras ellos estudiaban carreras universitarias. «Mira cuánto tiene la vieja guardado», murmuró, contando mi dinero como si fuera suyo. «Debe haber como 200,000 pesos aquí. Y esto es solo lo que tiene en efectivo». Leticia se acercó a mi tocador, ese donde guardaba mis pocas joyas heredadas de mi madre. Tomó la medalla de la Virgen de Guadalupe, esa que mi mamá me puso al cuello cuando hice mi primera comunión hace más de 50 años, y se la colgó como si fuera un collar cualquiera. «Mira qué bonita me queda. La voy a usar para la boda de mi prima el sábado. Te queda mejor a ti que a la vieja», respondió Joaquín, riéndose mientras siguiera hurgando en mis cosas. «Esta medalla debe valer unos 5,000 pesos, ¿no crees?» Yo, detrás de esa puerta, temblando como una hoja en temporal, sentí cómo el amor de toda una vida se convertía en el veneno más amargo que había probado jamás. Mis piernas se volvieron gelatina. Tuve que sostenerse del marco de la puerta para no caerme. La boca se me secó como si hubiera comido tierra, y un nudo del tamaño de una naranja se me formó en la garganta. Estos eran mis hijos. Los niños que cargué en brazos cuando tenían fiebre, a los que les canté arrullos durante noches enteras, a los que les cosí disfraces para las pastorelas, a los que defendí cuando los maestros se quejaban de sus travesuras. Joaquín seguía revisando mis pertenencias como si estuviera en una tienda de segunda mano. Abrió el cajón donde guardo las escrituras de mi casa, los papeles del Seguro Social, mis documentos más importantes. «Aquí están las escrituras», dijo, agitando los papeles amarillentos. «La casa está completamente pagada. Según el catastro, vale como 2 millones de pesos. No está nada mal para empezar». «¿Empezar qué?», preguntó Leticia, mientras se ponía mis aretes de perlas, los únicos que tengo de valor. «Pues nuestra nueva vida, amor. Cuando ella se muera, vendemos esta casa. Yo liquido mi parte del negocio de mi hermana, y nos compramos ese departamento en Zapopan que tanto te gusta». El aire de mi propia casa se volvió irrespirable. Era como si hubiera entrado a una pesadilla.
pero mis ojos estaban bien abiertos y mi corazón latía tan fuerte que pensé que iban a escucharlo desde la sala. Leticia encontró mi álbum de fotos, ese donde guardo las imágenes más preciadas de nuestra familia. Lo abrió con descuido, como si fueran papeles sin importancia. Mira estas fotos tan viejas. La casa se va a ver mucho mejor sin tanto cachivache sentimental. Arrancó una foto donde estábamos los tres en el Día de las Madres del año pasado. Yo los abrazaba con una sonrisa enorme, creyendo que era el día más feliz de mi vida porque al fin habían venido a visitarme después de 2 meses de ausencia. La foto cayó al suelo como una hoja seca. Joaquín la pisó sin darse cuenta mientras seguía contando mi dinero. Y ahí, en el suelo frío de mi sala, yacía destrozada la última imagen de lo que creí que era una familia unida. En ese momento, algo dentro de mí se quebró para siempre. No fue mi corazón, porque eso implicaría algo limpio, como un vaso que se rompe de una sola vez. Esto fue más feo, más doloroso, como madera vieja que se astilla lentamente bajo demasiado peso, como las vigas de una casa que han cargado demasiado durante demasiados años, y de repente ya no pueden más. Me quedé ahí, paralizada, viendo cómo los hijos por los que había sacrificado toda mi juventud, mi salud, mis sueños, planeaban mi muerte como quien planea unas vacaciones a la playa. Y lo peor de todo era que ni siquiera tenían prisa. Tenían tiempo para reírse mientras contaban mi dinero. Los días que siguieron fueron una tortura silenciosa. Cada mañana despertaba esperando que todo hubiera sido una pesadilla. Pero el dolor en el pecho me recordaba que lo que había escuchado era real. Mis hijos querían que me muriera. Intenté actuar normal, pero cada gesto se sentía forzado. Cuando Joaquín me llamaba mamá por teléfono, yo escuchaba las palabras «cuando la vieja se muera», resonando detrás de cada sílaba. Cuando Leticia me preguntaba cómo estaba mi salud, yo sabía que en realidad estaba calculando cuánto tiempo le quedaba de espera. Me convertí en una actriz en mi propia vida, fingiendo que no sabía nada mientras por dentro me moría de tristeza. Pero ellos no se conformaron con esperar. 3 semanas después de esa noche horrible, mi hija Estela llegó a mi casa con un sobre dorado y una sonrisa que me heló la sangre. Estela siempre había sido la más calculadora de mis hijos, la que heredó mi inteligencia pero no mi corazón. «Mamá, te tenemos una sorpresa maravillosa», me dijo, sentándose en mi sillón favorito, ese que había tapizado yo misma con tela de rosas rojas. «Un viaje a España, a una residencia hermosa donde vas a estar cómoda, cuidada y rodeada de gente de tu edad». El sobre contenía folletos coloridos de un lugar que parecía un hotel de lujo, jardines perfectos, habitaciones amplias, enfermeras sonrientes. Todo se veía demasiado bueno para ser verdad. «No quiero ir a ningún lado, mija. Estoy bien en mi casa», le respondí, tratando de mantener la voz firme, aunque me temblaran las manos. «Ya no puedes vivir sola, mamá», interrumpió Joaquín, que había llegado sin que yo lo escuchara. Su voz sonaba diferente, más dura, más fría. «Ayer dejaste el gas abierto de la estufa. Podrías habernos matado a todos». Era una mentira descarada. Yo jamás había dejado el gas abierto. Mi estufa era eléctrica desde hacía 5 años. Pero con esa mentira, ellos tendrían la justificación perfecta para lo que venía. Además, agregó Estela, acomodándose el cabello con ese gesto que hacía desde niña cuando estaba mintiendo. «Allá vas a tener actividades, gente con quien platicar, doctores que te revisen todos los días. Aquí estás muy sola, sola». La palabra me dolió más que cualquier golpe físico. Era cierto que estaba sola, pero porque ellos habían decidido abandonarme. Antes venían cada domingo, antes me llevaban a misa los sábados, antes me incluían en los cumpleaños y las posadas navideñas. Ahora solo aparecían cuando necesitaban algo, o cuando querían revisar que siguiera viva para sus planes. «No voy a ir», dije con más firmeza. «Esta es mi casa. Aquí están mis recuerdos, mi jardín, mis vecinos. No me voy a ir». Joaquín y Estela se miraron con esa complicidad que tenían desde niños cuando tramaban alguna travesura. Pero esta vez no era una travesura. Era mi sentencia de muerte civil. «Mamá», dijo Estela con esa voz meliflua que usaba cuando quería conseguir algo.
Ya hablamos con el doctor Velasco. Él dice que sería lo mejor para ti. El doctor Velasco había sido mi médico durante 20 años. Me había atendido cuando tuve neumonía, cuando me operaron de la vesícula, cuando me dio esa depresión terrible después de que murió tu papá. Él me conocía. Sabía que yo estaba perfectamente cuerda y capaz. Al día siguiente llegó a mi casa con su maletín negro de toda la vida, pero algo en sus ojos había cambiado. Evitaba mirarme directamente, como si sintiera vergüenza por lo que iba a hacer. «Buenos días, Rosario», me dijo, pero su saludo sonaba formal, distante. No me hizo ningún examen médico real. No me preguntó cómo me sentía. No revisó mi presión. No evaluó mi memoria ni mi capacidad mental. Solo sacó unos papeles de su maletín y comenzó a escribir mientras Joaquín le dictaba síntomas que yo nunca había tenido. «Desorientación temporal», decía mi hijo, y el doctor escribía. «Episodios de confusión», agregaba Estela, y el doctor asentía. «Olvidos frecuentes que ponen en riesgo su seguridad», mentía Joaquín, y el doctor firmaba. Yo estaba ahí, sentada en mi propia sala, escuchando cómo inventaban una demencia que no tenía para justificar mi destierro. Era como estar en un juicio donde me condenaban sin derecho a defensa, donde mis propios hijos eran los fiscales y el médico que confiaba en mí era el juez corrupto. «Doctor», le dije, mi voz temblando de indignación, «usted me conoce desde hace 20 años. Sabe que yo estoy bien de mis facultades». Él no me miró. Solo cerró su maletín y le entregó los papeles a Joaquín. «El diagnóstico está claro. Demencia senil en etapa inicial. Necesita cuidado especializado las 24 horas». Ese papel firmado por el doctor Velasco fue mi certificado de defunción social. Con él, mis hijos tenían todo el poder legal para hacer conmigo lo que quisieran. 2 días después, llegaron con una maleta que habían comprado especialmente para la ocasión. Una maleta pequeña, barata, como la que se compra para viajes cortos, de los cuales se supone que vas a regresar pronto. Pero yo sabía que no iba a regresar. Me empacaron mis cosas como si fuera una niña inútil. Eligieron qué ropa podía llevar y cuál debía quedar. Tomaron mi medicina, pero dejaron mis fotos familiares. Llevaron mi rosario, pero dejaron mis libros. Era como si estuvieran decidiendo qué partes de mi identidad merecían sobrevivir y cuáles debían morir junto con mi vida anterior. «Solo vas a necesitar lo básico, mamá», me explicaba Estela mientras doblaba mis vestidos más viejos. «Allá tienen todo lo necesario». Leticia apareció justo cuando estaba cerrando la maleta. Se había puesto mi medalla de la Virgen otra vez, y esta vez ni siquiera fingió que era prestada. «No te preocupes, suegra», me dijo con esa sonrisa falsa que siempre usaba conmigo. «Vamos a venir a visitarte muy pronto. Y mientras tanto, nosotros nos vamos a hacer cargo de la casa para que no se eche a perder». Hacerse cargo de la casa. Las palabras sonaban tan inocentes, pero yo sabía exactamente lo que significaban. Iban a vivir en mi casa, usar mis muebles, dormir en mi cama, cocinar en mi estufa. Iban a borrar mi presencia como si nunca hubiera existido. El taxi que me llevó al aeropuerto era amarillo y olía a desinfectante barato. Joaquín se sentó adelante, hablando por teléfono sobre no sé qué negocio. Estela iba a mi lado, pero miraba por la ventana como si el paisaje fuera más interesante que su madre a punto de ser exiliada. En el aeropuerto, me despidieron como se despide a un paquete que se envía por mensajería. Un beso en la frente, algunas palabras vacías sobre llamadas y visitas, y promesas que sabíamos todos que nunca se cumplirían. «Cuídate mucho, mamá», me dijo Estela, pero sus ojos ya estaban pensando en otras cosas. «Te vamos a extrañar», mintió Joaquín, abrazándome tan rápido que barely sentí su contacto. Y Leticia, con mi medalla de la Virgen brillando en su cuello, me dijo las palabras que todavía me duelen como cuchilladas. «No te preocupes, suegra. Nosotros nos vamos a hacer cargo de todo. Todo. Mi casa, mis ahorros, mis recuerdos, mi vida entera». Me subieron al avión como a una anciana confundida que necesitaba ayuda. Las azafatas me trataron con esa amabilidad profesional que se usa con los pasajeros problemáticos. Me sentaron junto a la ventana, pero yo no podía ver el paisaje porque las lágrimas me nublaban la vista. Mientras el avión despegaba de Guadalajara,
mientras mi ciudad se hacía cada vez más pequeña allá abajo. Yo sabía con una certeza terrible que mis hijos no me habían enviado a una residencia. Me habían enviado a morir lejos de casa, para que mi muerte no les estorbara sus planes. La residencia San Rafael en Madrid era todo lo que prometían los folletos: limpia, elegante, con jardines perfectamente cuidados y pasillos que olían a lavanda y desinfectante. Pero también era fría como una tumba, silenciosa como un mausoleo donde los vivos esperaban convertirse en recuerdos. Mi habitación estaba en el segundo piso, con una ventana que daba al jardín principal. Tenía una cama individual con sábanas blancas almidonadas, un escritorio de madera clara, un sillón de tela beige y un pequeño televisor colgado en la pared. Todo nuevo, todo impersonal, todo diseñado para que cualquier persona pudiera vivir ahí sin dejar huella. Nada mío. Nada que me recordara quién había sido antes de convertirme en un estorbo para mis propios hijos. Las primeras noches no pude dormir. Me quedaba despierta mirando el techo blanco, escuchando los sonidos extraños de un lugar que nunca sería mi hogar. Los otros residentes tosían en las habitaciones vecinas. Alguien lloraba quedito en el cuarto de al lado, y los guardias de seguridad caminaban por los pasillos cada 2 horas, sus llaves tintineando como cadenas de fantasma. Durante el día participaba en las actividades porque no tenía otra opción. Bingo los martes, clases de manualidades los miércoles, terapia grupal los viernes. Sonreía cuando era necesario, aplaudía cuando tocaba, fingía que estaba agradecida por estar ahí, pero por dentro se me estaba muriendo el alma pedazo a pedazo. Los otros residentes eran buena gente, pero todos estábamos quebrados de maneras diferentes. Doña Carmen, de 82 años, había llegado después de que su único hijo decidiera que cuidarla le quitaba demasiado tiempo a su carrera política. Don Alberto lloraba todas las noches porque sus nietos ni siquiera sabían que existía. María José, que apenas tenía 60 años como yo, estaba ahí porque su nuera convenció a su hijo de que ella fingía estar enferma para llamar la atención. Éramos los desechables, los que habían dado todo por nuestras familias y ahora estorbábamos en los planes de prosperidad de nuestros descendientes. Al principio, intenté llamar a México todos los días. Marqué el número de Joaquín decenas de veces, pero siempre entraba el buzón de voz con su mensaje grabado: deja tu recado después del tono. Nunca regresaba mis llamadas. Le marqué a Estela por las mañanas, por las tardes, por las noches. Algunas veces contestaba su esposo, Roberto, que me decía con voz incómoda: Estela no está, doña Rosario. Le digo que llamó, pero ella nunca me regresaba las llamadas. Escribí cartas, muchas cartas. Les contaba sobre la residencia, sobre las actividades, sobre lo mucho que los extrañaba. Les preguntaba por la casa, por los vecinos, por las plantas de mi jardín que había cuidado durante tantos años. Les decía que estaba bien de salud, que mi mente funcionaba perfectamente, que no necesitaba estar encerrada en un lugar para personas con demencia. Todas las cartas regresaron a la residencia con un sello rojo que decía: devolver al remitente, destinatario desconocido, desconocido. Mis propios hijos habían declarado que su madre era una persona desconocida. Fue Carmen, mi compañera de mesa en el comedor, quien me contó la verdad que yo no me atrevía a aceptar. «Mija», me dijo una tarde mientras tomábamos té de manzanilla en el jardín. Mis sobrinas en México me escribieron. Dicen que vieron un anuncio en el periódico de Guadalajara. Tu casa está en venta. El mundo se me volvió borroso. Las flores del jardín, los árboles, el cielo azul de Madrid, todo se convirtió en una mancha de colores que no tenía sentido. Debe ser un error, murmuré. Pero mi voz sonaba hueca hasta para mí. No es un error, Rosario. Y hay más. Carmen sacó una carta arrugada de su bolsillo. Era de su sobrina Lupita, que vivía en la colonia donde estaba mi casa. Dice aquí que tus hijos pusieron un anuncio en El Informador diciendo que habías muerto en España de un infarto, que estaban vendiendo la casa porque ya no la necesitaban. Las palabras me golpearon como martillazos. Mis hijos no solo me habían abandonado, me habían matado. Legalmente, oficialmente, completamente. Rosario Hernández había muerto en Madrid el 15 de marzo, según el anuncio.
Yo estaba leyendo mi propio obituario mientras seguía respirando, mientras mi corazón seguía latiendo, mientras las lágrimas me resbalaban por las mejillas como ríos de sal. Esa noche lloré hasta que se me acabaron las lágrimas. Lloré por la casa donde había criado a mis hijos, donde había cocinado miles de comidas, donde había rezado el rosario todas las noches durante 40 años. Lloré por mi jardín de gardenias que ahora cuidaría a otra persona, o que tal vez dejarían morir porque no le importaba a nadie. Lloré por las fotos familiares que probablemente habían tirado a la basura, por mis vestidos guardados en el ropero que seguramente donaron sin mirar cuáles eran mis favoritos, por mi máquina de coser Singer que había sido mi compañera fiel durante décadas. Pero sobre todo, lloré por la mujer que había sido. La madre que trabajó día y noche para darles todo a sus hijos, la esposa que cuidó a su marido hasta su último aliento, la vecina que siempre tenía sopa caliente para quien la necesitara, la mujer que creía que el amor era eterno y que la familia era sagrada. Esa mujer había muerto de verdad, no en Madrid, sino en Guadalajara, la noche que escuché a sus hijos planeando su muerte mientras contaban su dinero. Dejé de intentar llamar a México, dejé de escribir cartas, dejé de participar en las actividades con entusiasmo fingido. Me convertí en una sombra que caminaba por los pasillos de la residencia, comía sin hambre, dormía sin descanso. Las enfermeras empezaron a preocuparse por mí. La doctora Martínez, una mujer joven con ojos bondadosos, me pidió que fuera a su consulta. Rosario, hemos notado que estás muy triste. ¿Quieres hablar de lo que te pasa? ¿Qué le iba a decir? ¿Que mis hijos me habían declarado muerta para quedarse con mi herencia? ¿Que había trabajado toda mi vida para criar víboras que me mordieron cuando más vulnerable estaba? ¿Que había descubierto que el amor de madre es el único amor del mundo que no se corresponde? Extraño México, fue todo lo que pude decir. ¿Has hablado con tu familia? ¿Saben cómo te sientes? Me reí. Fue una risa amarga, seca, como el sonido que hacen las hojas muertas cuando las pisa el viento. Mi familia cree que estoy muerta, doctora. Ella pensó que era una metáfora de mi depresión. No sabía que era literalmente cierto. Los días se volvieron semanas, y las semanas se volvieron meses. El otoño llegó a Madrid con lluvias frías que golpeaban mi ventana como lágrimas del cielo. Yo seguía viva, pero me sentía como un fantasma condenado a vagar por un mundo que ya no me pertenecía. Hasta que una tarde, mientras miraba la lluvia caer sobre el jardín de la residencia, mientras pensaba en lo fácil que sería simplemente dejar de luchar y convertirme en el recuerdo que mis hijos querían que fuera, sonó el teléfono del cuarto de enfermeras. Rosario Hernández, tiene una llamada de México. Mi corazón brincó como un caballo asustado. Corrí por el pasillo, resbalándome en el piso encerado, casi tropezándome con mi propio entusiasmo. Tal vez era Joaquín, tal vez era Estela. Tal vez se habían dado cuenta de su error, tal vez me extrañaban, tal vez querían pedirme perdón y traerme de vuelta a casa. Tomé el teléfono con manos temblorosas. ¿Bueno? ¿Rosario? Soy Maribel, tu abogada. Mija, necesito preguntarte algo muy importante. ¿Estás sentada? Maribel Sánchez había manejado la venta de mi casa cuando me casé. Había hecho mi testamento. Había sido mi asesora legal durante 20 años. Su voz sonaba grave, preocupada. Rosario, tus hijos vinieron a mi oficina hace 3 semanas. Dijeron que habías muerto en España de un infarto. Trajeron un acta de defunción y pidieron que iniciara los trámites para repartir todos tus bienes. El mundo se detuvo. El tiempo se congeló. Mi respiración se pausó. Maribel, susurré. Estoy viva. Estoy viva y estoy en Madrid, pero estoy viva. El silencio del otro lado de la línea fue eterno. Ay, Dios mío, Rosario. ¿Qué han hecho estos desgraciados contigo? La conversación con Maribel duró 3 horas. 3 horas en las que le conté todo. La noche que los escuché planeando mi muerte, las mentiras del doctor Velasco, el exilio forzado, las cartas devueltas, el anuncio de mi muerte en el periódico. Mi abogada grabó cada palabra. Tomó notas detalladas. Me pidió nombres, fechas, documentos. Rosario, lo que te han hecho es un fraude criminal, me dijo con una voz que temblaba de indignación.
falsificación de documentos, apropiación indebida, abandono de persona vulnerable. Estos cabrones van a pagar por lo que te hicieron. Por primera vez en meses, sentí algo parecido a la esperanza. Alguien me creía. Alguien estaba de mi lado. Alguien iba a luchar por mí. ¿Qué necesitas que haga?, le pregunté. Por ahora nada. Yo me encargo de todo. Pero Rosario, esto va a ser una guerra. Tus hijos no van a rendirse fácilmente. Van a tratar de defenderse, van a inventar más mentiras, van a decir que estás loca. ¿Estás preparada para eso? Pensé en la mujer que había sido antes, la que se quedaba callada cuando me gritaban, la que pedía disculpas por estorbar, la que siempre ponía la paz familiar por encima de mi dignidad. Esa mujer había muerto en Madrid. La que estaba hablando por teléfono era diferente. Estoy preparada, le dije, y por primera vez en mi vida, realmente lo estaba. Maribel contactó a un abogado español, un hombre llamado Andrés Herrera, que se especializaba en casos de personas mayores víctimas de abuso familiar. Vino a verme a la residencia al día siguiente. Era un hombre de unos 50 años, con cabello canoso y ojos que habían visto demasiado sufrimiento humano. Se sentó frente a mí en la sala de visitas y me habló con la franqueza que necesitaba escuchar. Señora Rosario, he visto casos como el suyo más veces de las que me gustaría admitir. Hijos que internan a sus padres para quedarse con sus propiedades, familias que declaran muertos a sus ancianos para acelerar las herencias. Es más común de lo que la gente cree. Me mostró documentos, formularios, procesos legales que ni siquiera sabía que existían. Vamos a anular su internación fraudulenta. Tenemos pruebas de que usted está mentalmente capacitada, de que fue traída aquí bajo engaños. También vamos a demostrar que la declaración de defunción en México es falsa. ¿Cuánto tiempo va a tomar?, le pregunté. Unos meses, tal vez 6. Pero señora Rosario, le voy a ser muy honesto. Cuando regrese a México, sus hijos van a atacarla con todo lo que tengan. Van a decir que está senil, que se inventó esta historia, que está mentalmente enferma. Van a conseguir doctores que testifiquen en su contra. Van a pelear como animales acorralados. Asentí. Ya no me daban miedo las peleas. Me daba miedo seguir siendo víctima. Mientras los abogados trabajaban, yo me convertí en una espía en mi propia historia. Pedí a las enfermeras que me ayudaran a grabar videos donde demostraba mi capacidad mental. Resolví crucigramas complicados. Recité poemas que sabía de memoria. Expliqué recetas de cocina con detalles precisos. Todo para probar que no estaba demente. También escribí cartas detalladas contando mi versión de los hechos. Cartas que esta vez sí llegaron a su destino, porque Maribel se encargó de enviarlas directamente a mis hijos a través de un notario público. La primera reacción llegó 2 semanas después. Joaquín me llamó a la residencia a las 2 de la mañana, hora de Madrid. Su voz sonaba desesperada, confundida, furiosa. «Mamá, ¿eres tú? ¿Qué está pasando? ¿Por qué estás inventando estas mentiras?» «No son mentiras, Joaquín. Soy tu madre y estoy viva, aunque ustedes hayan dicho que estoy muerta». «Mamá, tú tienes demencia. El doctor Velasco lo confirmó. Estás confundida. Nosotros nunca dijimos que estuvieras muerta». «Entonces explícame por qué mi casa está en venta. Explícame por qué pusieron un anuncio en el periódico diciendo que había muerto de un infarto». Silencio. Un silencio largo, incómodo, culpable. «Mamá, eso fue un malentendido. Un error administrativo. Nosotros pensamos que había sido lo mejor para ti. ¿Lo mejor para mí era declararme muerta? No, mamá, escúchame. Nosotros podemos arreglar esto. Podemos traerte de vuelta. Solo tienes que decirle a esa abogada que fue todo un malentendido, que tú nos pediste que hiciéramos eso». La manipulación en su voz era tan obvia que hasta dolía escucharla. Mi propio hijo me estaba pidiendo que mintiera para salvarlo de las consecuencias de sus crímenes. «No voy a mentir por ti, Joaquín. Ya mentí demasiado fingiendo que no había escuchado cómo planeabas mi muerte mientras contabas mi dinero». Colgué el teléfono. Mis manos temblaban, pero no de miedo. Temblaban de liberación. Al día siguiente fue el turno de Estela. Ella llegó directamente a Madrid, sin avisar, sin pedir permiso. Se presentó en la residencia con flores, chocolates
y lágrimas que parecían reales, pero que yo ya sabía reconocer como teatro. «Ay, mamá, mi mamacita querida», me dijo, abrazándome con una fuerza que se sentía más como desesperación que como amor. «¿Cómo has podido creer que nosotros te haríamos daño? Somos tus hijos. Te amamos». Se veía diferente, más delgada, ojorosa, con esa palidez grisácea de las personas que no han dormido bien en semanas. Llevaba puesto un abrigo caro que nunca le había visto antes y zapatos que costaban más de lo que yo ganaba en un mes cuando trabajaba. «Estela, vi el anuncio de mi muerte. Sé que vendieron mi casa. Sé que vaciaron mi cuenta de ahorros. Mamá, todo eso lo hicimos para protegerte, para asegurar que tuvieras dinero para pagar esta residencia tan cara. Todo está a tu nombre todavía». Otra mentira. Maribel ya había investigado. Toda mi cuenta estaba vacía, transferida a cuentas a nombre de Joaquín y Estela. ¿Y el doctor Velasco? ¿También lo sobornaron para protegerme? Su máscara se resquebrajó por un segundo. Vi el pánico en sus ojos antes de que volviera a componerse. El doctor Velasco es un profesional respetado. Él solo hizo su trabajo. Mamá, tú sí tienes principios de demencia. Por eso estás inventando estas historias fantásticas. ¿Fantasías? ¿Escucharlos planear mi muerte es una fantasía? Mamá, eso nunca pasó. Estás confundiendo tus pesadillas con la realidad. Pero había algo en su voz, una desesperación creciente, que me decía que ella sabía que yo sabía la verdad. «Mira, mamá», continuó cambiando de táctica. «Yo sé que cometimos algunos errores. Tal vez fuimos demasiado precipitados con algunos trámites. Pero podemos arreglarlo todo. Puedes venir a vivir conmigo. Roberto está de acuerdo. Podemos cuidarte como mereces». «¿Cómo merezco? ¿Después de declararme muerta para quedarse con mi herencia?» «Eso no es cierto», gritó, perdiendo finalmente el control. «Nosotros nunca quisimos hacerte daño. Solo queríamos lo mejor para ti». Varias enfermeras se acercaron, preocupadas por el escándalo. Estela se dio cuenta de que había perdido la compostura y trató de recuperar su actuación maternal. «Perdón, mamá. Es que me duele mucho verte así, tan confundida, tan enojada con nosotros que te amamos tanto. Si me amaran tanto, no me habrían tirado como basura». «Ay», se quedó 3 días en Madrid, tratando de convencerme de que retirara las demandas, de que regresara con ellos sin hacer escándalo, de que fuera la madre comprensiva y silenciosa de siempre. Pero yo ya no era esa madre. El último día, cuando se dio cuenta de que no iba a ceder, me mostró su verdadero rostro. «Está bien, mamá. Si quieres guerra, tendrás guerra. Pero recuerda que nosotros tenemos documentos médicos que prueban tu demencia. Tenemos testigos que van a declarar sobre tu comportamiento errático. Vamos a demostrar que estás loca y que todo esto es producto de tu enfermedad mental. Hazlo», le dije con una calma que me sorprendió a mí misma. «Pero recuerda que yo también tengo pruebas. Y la verdad siempre gana». Se fue de Madrid furiosa, amenazándome, prometiendo que me iba a arrepentir de haber elegido pelear contra ellos. Pero por primera vez en mi vida, no tuve miedo de las amenazas de mis hijos, porque había descubierto algo que no sabía que tenía: dignidad. 3 meses después de la visita de Estela, Andrés llegó a la residencia con una sonrisa que no había visto en su rostro desde que nos conocimos. Traía una carpeta llena de papeles oficiales, sellos judiciales y firmas que significaban mi libertad. «Señora Rosario, tengo buenas noticias. El juez español ha anulado su internación fraudulenta. Usted es legalmente libre de salir de esta residencia cuando guste». Las palabras tardaron en llegar a mi cerebro. Después de 8 meses encerrada, la idea de la libertad se sentía tan extraña como si me hubieran dicho que podía volar. ¿Puedo irme? ¿Así nada más? Así nada más. Y hay más. Hemos conseguido que el gobierno mexicano anule su certificado de defunción. Oficialmente, Rosario Hernández volvió a nacer el día de ayer. Me reí. Fue la primera risa real, genuina, que había salido de mi pecho en casi un año. Una risa que sonó como el canto de un pájaro que acaba de salir de su jaula. ¿Y mis hijos lo saben? Lo sabrán muy pronto. Maribel se encarga de notificarles oficialmente que usted está viva, que va a regresar a México y que van a tener que devolver todo lo que se robaron. Esa noche dormí diferente.
No era solo que fuera a ser mi última noche en la residencia, era que por primera vez en 8 meses me iba a dormir sin ser una prisionera. Era una mujer libre que había elegido quedarse una noche más, no una interna forzada a estar ahí. Al día siguiente, empaqué mis pocas pertenencias en la misma maleta barata con la que había llegado. Pero ahora esa maleta significaba algo diferente. No era el equipaje de una víctima siendo exiliada. Era el equipaje de una guerrera regresando a reclamar lo que le pertenecía. Antes de irme, quise despedirme de mis compañeros de residencia. Carmen, que había sido como una hermana durante esos meses oscuros, me abrazó con lágrimas en los ojos. «Que Dios te bendiga, mija, y que les des su merecido a esos hijos desgraciados». Don Alberto me regaló una pequeña medalla de San Judas Tadeo, el santo de las causas perdidas, para que te proteja en la batalla que viene, me dijo con su voz temblorosa. María José, la más joven de nosotras, me susurró al oído. «Tú vas a ganar, Rosario. Y cuando ganes, nos das esperanza a todas las que nos quedamos aquí». El avión de Madrid a Ciudad de México se sentía completamente diferente al vuelo de ida. Esta vez, yo había comprado mi boleto. Había elegido mi asiento. Había decidido mi destino. No era una anciana confundida siendo transportada contra su voluntad. Era una mujer de 68 años con una misión clara: recuperar su vida y hacer justicia. Durante las 12 horas de vuelo, no pude dormir. No por ansiedad, sino por emoción. Miraba por la ventana las nubes, los océanos, los países que pasábamos por encima, y por primera vez en meses sentía que tenía futuro. Maribel me esperó en el aeropuerto de la Ciudad de México, con un cartel que decía: «Bienvenida a casa, Rosario». Cuando me vio salir de la puerta de llegadas, corrió hacia mí y me abrazó como si fuera su propia madre. «Mija, qué gusto verte. Te ves diferente. Te ves fuerte». Y era cierto, me sentía fuerte. Los meses de sufrimiento me habían quitado muchas cosas, pero también me habían dado algo que nunca había tenido: la certeza de que podía sobrevivir sola, de que no necesitaba la aprobación de nadie para existir. «¿Cómo están reaccionando?», le pregunté mientras subíamos al coche. «Como ratas en un barco que se hunde», me dijo con una sonrisa feroz. «Joaquín contrató al abogado más caro de Guadalajara. Estela está diciendo a todo mundo que tú inventaste esta historia para llamar la atención. ¿Y Leticia? Leticia está furiosa porque tiene que devolver todas las joyas que se robó, incluyendo mi medalla de la Virgen, incluyendo tu medalla. El juez ordenó que devolvieran absolutamente todo lo que tomaron de tu casa». Me quedé en un hotel esa primera noche en México, un hotel modesto cerca del centro de Guadalajara. Nada lujoso, pero era mío. Yo había pagado la habitación con el dinero que Andrés había recuperado de una cuenta que mis hijos no sabían que existía. Por primera vez en 8 meses, cerré la puerta de una habitación que había elegido yo. Me senté en una cama que había pagado yo. Pedí servicio a la habitación porque quería hacerlo, no porque fuera la única opción disponible. Cené tacos de carnitas viendo las noticias mexicanas en la televisión. Sonidos, sabores, imágenes de mi país que había extrañado tanto que me dolía físicamente. Cada mordida de tortilla, cada sorbo de agua de horchata, me recordaba quién era yo antes de que mis hijos trataran de borrarme. Al día siguiente, fue mi primer día de libertad real en México. Maribel me llevó a ver mi casa, o lo que quedaba de ella. Los nuevos dueños habían cambiado la fachada. Habían pintado las paredes de un color que odiaba. Habían arrancado mis gardenias para poner césped artificial, pero seguía siendo la estructura donde había criado a mis hijos, donde había amado a mi esposo, donde había sido feliz antes de descubrir que mi familia era una mentira. «La vamos a recuperar», me prometió Maribel. «El juez ya ordenó que la venta fue fraudulenta. En unos meses va a ser tuya otra vez». Pero mirando la casa transformada, me di cuenta de algo. Ya no la quería de vuelta. Esa casa guardaba demasiados recuerdos dolorosos. Ahí había escuchado a mis hijos planeando mi muerte. Ahí había llorado noches enteras preguntándome en qué me había equivocado como madre. Ahí había sido víctima. «No la quiero, Maribel». «¿Cómo que no la quieres?» «Que la vendan. Que me den el dinero. Yo voy a empezar de nuevo en otro lado».
Mi abogada me miró como si me hubiera vuelto loca. Rosario, esa casa vale 2 millones de pesos. Es tu patrimonio. Mi patrimonio no son ladrillos y cemento. Mi patrimonio soy yo, y yo no necesito vivir rodeada de fantasmas. Esa tarde fui sola al panteón donde estaba enterrado mi esposo. No había visitado su tumba en más de un año, desde antes de que mis hijos empezaran a planear deshacerse de mí. Me senté junto a su lápida y le platiqué todo lo que había pasado. Le conté sobre Madrid, sobre la residencia, sobre el despertar de mi dignidad. Perdóname, amor, le dije a la lápida de granito negro. Perdóname por haber criado hijos que no nos honran, pero ya no voy a seguir pidiendo perdón por existir. El viento movió las flores que había llevado, y por un momento sentí como si él me estuviera escuchando, como si me estuviera dando su bendición para la guerra que venía. Esa noche, en mi cuarto de hotel, tomé la decisión más importante de mi nueva vida. Llamé a un banco y abrí una cuenta nueva, solo a mi nombre. Una cuenta donde nadie más que yo tendría acceso. Llamé a una inmobiliaria y pedí que me mostraran casas pequeñas en pueblos donde nadie me conociera, donde pudiera empezar sin el peso de mi historia familiar. Llamé a una tienda de ropa y pedí que me enviaran vestidos nuevos al hotel, vestidos que yo eligiera, en colores que me gustaran, de tallas que me quedaran bien, no la ropa que mis hijos consideraban apropiada para una anciana. Y por último, hice la llamada más difícil. Marqué el número de Joaquín. Contestó al segundo timbrazo, como si hubiera estado esperando mi llamada. ¿Mamá? Su voz sonaba pequeña, asustada, muy diferente del tono arrogante que había usado en Madrid. Sí, soy yo, tu madre, la que declaraste muerta. Mamá, podemos hablar. Podemos arreglar esto. Podemos... No hay nada que arreglar, Joaquín. Mañana nos vemos en el juzgado. Tú, tu esposa y tu hermana van a devolver cada peso que se robaron, cada objeto que tomaron de mi casa, cada documento que falsificaron. Mamá, por favor, somos familia. ¡Familia! Repetí la palabra, saboreándola como si fuera algo amargo. La familia no declara muerta a su madre para robar su herencia. La familia no abandona a sus mayores en países extranjeros. La familia no conspira para asesinar civilmente a quien los crió. Mamá, mañana en el juzgado, Joaquín, y lleva todo lo que me pertenece, porque si no lo haces por las buenas, lo vas a hacer por las malas. Colgué el teléfono. Por primera vez en mi vida, yo había colgado primero. Por primera vez en mi vida, yo había puesto las condiciones. Por primera vez en mi vida, yo no había pedido perdón por defender mis derechos. Me miré en el espejo del cuarto de hotel. La mujer que me devolvía la mirada ya no era la víctima asustada que había salido de Guadalajara 8 meses atrás. Esta mujer tenía los ojos firmes, la espalda recta, la barbilla levantada. Esta mujer había aprendido que el amor que no se respeta no es amor. Esta mujer estaba lista para la batalla final. El juzgado familiar de Guadalajara olía a papel viejo y desinfectante barato. Las paredes color crema necesitaban una mano de pintura, y las sillas de plástico azul chirriaban cada vez que alguien se movía. Pero para mí, ese lugar representaba algo sagrado, la justicia que había esperado toda mi vida. Llegué temprano, a las 8 de la mañana, aunque la cita era a las 9. Quería estar preparada, quería sentir el lugar, quería que cuando llegaran mis hijos me vieran ya instalada, dueña del territorio donde se definiría mi futuro. Me había puesto un vestido azul marino que había comprado el día anterior, zapatos cómodos pero elegantes, y mi cabello recién cortado y peinado en un salón donde no escatimé gastos. Por primera vez en años, me había arreglado para mí misma, no para complacer a nadie más. Maribel llegó 10 minutos después, cargando 2 maletas llenas de documentos, grabaciones, fotografías y pruebas que habíamos recolectado durante meses. Parecía un soldado llegando a la batalla final. ¿Lista para esto, mija?, me preguntó, acomodando los papeles en la mesa. «Lista», le respondí, y por primera vez en mi vida, realmente lo estaba. A las 9 en punto apareció Joaquín con su abogado, un hombre mayor vestido de traje gris que caminaba como si el mundo le debiera favores. Mi hijo se veía demacrado, más delgado, con ojeras profundas
y esa palidez grisácea de quien no ha dormido bien en semanas. Me miró con una mezcla de culpa, miedo y resentimiento que me recordó a cuando era niño y lo cachaba haciendo travesuras. 5 minutos después llegó Estela, sola, vestida de negro como si viniera a un funeral. Su funeral, pensé. Evitó mirarme directamente. Mantuvo los ojos fijos en sus manos mientras tomaba asiento al otro lado de la sala. Leticia fue la última en llegar, arrastrando los pies como si cada paso le costara un esfuerzo sobrehumano. Traía una bolsa de plástico en las manos que supuse contenía mis joyas robadas. Al verme, sus ojos se llenaron de lágrimas que no me provocaron ni una pizca de compasión. El juez Morales era un hombre de unos 60 años, con bigote canoso y una voz que resonaba con autoridad natural. Había revisado todo el caso durante la semana anterior, según me había contado Maribel, y estaba especialmente indignado por la falsificación del certificado de defunción. «Buenos días», comenzó, ajustándose los lentes para revisar el expediente. «Estamos aquí para resolver el caso de fraude, falsificación de documentos y apropiación indebida en perjuicio de la señora Rosario Hernández, perpetrados presuntamente por sus hijos, Joaquín y Estela Hernández, y su nuera Leticia Morales». La formalidad de las palabras me llenó de una satisfacción profunda. Por primera vez, alguien con autoridad reconocía oficialmente que yo había sido víctima de crímenes reales, no de malentendidos familiares. «Señora Hernández», me dijo el juez, «¿confirma usted que está mentalmente capacitada para participar en esta audiencia?» «Completamente capacitada, su señoría, y tengo documentos médicos de España que lo comprueban». Maribel presentó los exámenes psicológicos y neurológicos que me habían hecho en Madrid, todos confirmando que no tenía demencia ni ninguna incapacidad mental. «Señor Joaquín Hernández», continuó el juez, «¿cómo explica usted que haya presentado un certificado de defunción de su madre cuando ella estaba viva en una residencia de Madrid?» El abogado de Joaquín se levantó con movimientos calculados. «Su señoría, mi cliente actuó de buena fe, creyendo que su madre había fallecido. Hubo una confusión con los documentos del hospital». «¿Una confusión?», lo interrumpió el juez, levantando unas hojas. «¿Llama usted confusión al hecho de que su cliente vendió la casa de su madre, vació sus cuentas bancarias y se apropió de sus pertenencias mientras ella estaba viva?» Joaquín se puso de pie, temblando. «Su señoría, mi madre estaba enferma. El doctor Velasco diagnosticó demencia senil. Nosotros solo tratamos de proteger sus bienes. ¿Protegerlos transferenciándolos a sus propias cuentas?» El juez revisó más documentos. «Según los registros bancarios, usted y su hermana retiraron un total de 340,000 pesos de las cuentas de su madre. ¿Dónde está ese dinero?» El silencio en la sala era ensordecedor. Joaquín miraba al piso. Estela se había puesto a llorar en silencio, y Leticia parecía a punto de desmayarse. «Su señoría», intervino Estela con voz quebrada, «nosotros podemos devolver el dinero. Podemos arreglar esto. No queríamos lastimar a nuestra madre». «¿No querían lastimarla?» Mi voz salió más fuerte de lo que esperaba. ¿Planear mi muerte mientras contaban mi dinero no era lastimarme? ¿Declararme muerta para quedarse con mi herencia no era lastimarme? ¿Abandonarme en un país extranjero no era lastimarme? El juez me dio permiso para hablar. Me puse de pie y por primera vez en mi vida les dije a mis hijos todo lo que tenía guardado en el corazón. Yo trabajé desde los 16 años para darles todo. Cosí hasta que se me deformaron los dedos para pagar sus estudios. Me quedé sin cenar muchas noches para que ustedes comieran carne. Vendí mis pocas joyas para comprarles ropa nueva. Y cuando ustedes ya fueron adultos, yo seguí ayudándolos. Le presté dinero a Joaquín para su negocio. Le pagué la boda a Estela. Les cuidé a sus hijos cuando necesitaban una niñera gratuita. Las lágrimas me corrían por las mejillas, pero mi voz se mantenía firme. Y ustedes pagaron todo ese amor tirándome como basura, planeando mi muerte, robándome mientras yo dormía, declarándome muerta para no tener que fingir más que les importaba. Joaquín se levantó con los ojos rojos. «Mamá, nosotros sí te queríamos, solo que pensamos que sería mejor para todos». ¿Mejor para todos? ¿O mejor para ustedes? Saqué de mi bolsa algo que había guardado para este momento.
La medalla de la Virgen de Guadalupe que Leticia se había robado, la que había recuperado cuando las autoridades españolas la obligaron a devolver todas mis pertenencias. Esta medalla me la regaló mi madre cuando cumplí 15 años. Me dijo que me protegería siempre, que me daría fuerza en los momentos difíciles. Ustedes se la robaron como si fuera un adorno cualquiera. Le mostré la medalla al juez. Su señoría, esta medalla no vale mucho dinero, tal vez 500 pesos, pero para mí vale toda mi historia, toda mi fe, toda mi identidad. Ellos no solo me robaron dinero, me robaron mi alma. Leticia se desplomó en su silla, sollozando. Perdón, suegra. Perdón, perdón, perdón. Yo no quería. Joaquín me obligó. Él dijo que usted ya no se iba a dar cuenta. Joaquín la miró con una furia que confirmaba que ella estaba diciendo la verdad. «Cállate, Leticia. No digas estupideces». «No son estupideces», gritó ella. «Tú fuiste quien planeó todo. Tú fuiste quien dijo que la vieja se tenía que morir para que fuéramos ricos. Yo solo te seguí la corriente». El juez golpeó su martillo. «Orden en la sala». Se dirigió hacia mí con una expresión que mezclaba respeto y compasión. «Señora Hernández, ¿qué es lo que usted solicita como reparación del daño?» Respiré profundo. Este era el momento que había estado esperando durante meses. «Su señoría, yo solicito que se me devuelva hasta el último peso que me robaron, con intereses. Solicito que se me devuelvan todas mis pertenencias. Solicito que se castigue legalmente a los responsables de falsificar mi certificado de defunción». Hice una pausa, mirando directamente a mis hijos. «Y solicito que se les prohíba acercarse a mí. No quiero volver a verlos nunca en mi vida». Estela se levantó de un salto. «Mamá, no puedes hacer eso. Somos tu familia». «Ustedes dejaron de ser mi familia la noche que planificaron mi muerte». El juez revisó sus documentos una vez más. «El tribunal ha revisado todas las pruebas presentadas, las grabaciones, los documentos bancarios, los testimonios, las pruebas médicas. La culpabilidad de los demandados es evidente y está completamente comprobada». Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Por lo tanto, este tribunal ordena lo siguiente. Los señores Joaquín y Estela Hernández, junto con la señora Leticia Morales, deberán restituir la cantidad total de 340,000 pesos mexicanos, más daños e intereses, que ascienden a 400,000 pesos. Deberán devolver todas las pertenencias sustraídas. Se les impone una orden de restricción que les prohíbe acercarse a menos de 500 metros de la señora Rosario Hernández. Golpeó el martillo. Además, este caso será remitido al Ministerio Público para investigar los delitos de falsificación de documentos y fraude, que son delitos penales. Joaquín se desplomó en su silla. Estela gritó, «No es justo». Leticia siguió llorando. Pero yo sonreí. Por primera vez en 68 años, la justicia estaba de mi lado. 2 semanas después del juicio, cuando parecía que finalmente podía respirar en paz, cuando había empezado a buscar una casita en Chapala, donde pasar mis años dorados lejos del dolor, llegó el golpe más cruel que jamás esperé recibir. Estaba desayunando en la terraza de mi hotel, leyendo el periódico y planeando mi nueva vida, cuando sonó mi teléfono. Era mi vecina de toda la vida, doña Carmen Espinosa, la única persona del barrio que había mantenido contacto conmigo después del escándalo. «Rosario, mija, necesito contarte algo que me está quemando por dentro», me dijo con una voz temblorosa que nunca le había escuchado. «No sé cómo decírtelo, pero no puedo guardar este secreto más tiempo». Mi estómago se contrajo. Después de todo lo que había pasado, mi cuerpo ya reconocía automáticamente el sonido de las malas noticias. «¿Qué pasa, Carmen?» Ayer estaba limpiando el ático de mi casa y encontré una caja vieja con papeles que había guardado mi difunto esposo. Ahí había algo que... «Ay, Rosario, esto me va a doler más a mí que a ti. Dímelo ya, por favor. Aquí hay fotos de Joaquín y Estela platicando con un hombre en las oficinas del periódico El Informador. Las fotos están fechadas 6 meses antes de que te mandaran a España. El mundo se detuvo. 6 meses antes. Carmen, ¿estás segura de las fechas?» «Completamente segura. Y hay más, mija. Mi esposo escribió una nota atrás de una de las fotos.
Dice que escuchó a Joaquín preguntarle al del periódico cuánto costaba poner un anuncio falso de defunción. Las palabras me llegaron como puñetazos directos al corazón. No habían esperado a que me muriera naturalmente. No había sido una decisión desesperada tomada después de mi supuesta muerte. Habían planeado asesinarme civilmente desde mucho antes de internarme. ¿Tu esposo no te había dicho nada? Él murió 3 días después de tomar esas fotos. ¿Te acuerdas? Del infarto. Yo ni sabía que existían hasta ayer. Me quedé en silencio, procesando la magnitud de la traición, mientras yo cosía sus regalos de cumpleaños, mientras les preparaba sus comidas favoritas, mientras rezaba por su bienestar todas las noches. Ellos ya estaban calculando cuánto costaría borrarme del mundo. Carmen, necesito que me traigas esas fotos hoy mismo. Ya voy para allá, mija. 1 hora después, Carmen llegó al hotel con una caja de zapatos llena de fotografías amarillentas. Con manos temblorosas, revisamos cada imagen, cada nota, cada evidencia de la conspiración que había durado años, no meses. Ahí estaba Joaquín en el banco, preguntando sobre los procedimientos para transferir cuentas de personas fallecidas. La fecha, 8 meses antes de España. Ahí estaba Estela en una oficina de bienes raíces, preguntando sobre el valor de mi casa. La fecha, 7 meses antes de España. Ahí estaba una foto de Leticia en una joyería, mostrándole mi medalla de la Virgen a un tasador. La fecha, 5 meses antes de España. El esposo de Carmen había sido fotógrafo aficionado y tenía la costumbre de documentar todo lo que le parecía sospechoso en el barrio. Sin saberlo, había compilado la evidencia perfecta de una conspiración criminal que llevaba años gestándose. Pero la foto más devastadora estaba al fondo de la caja. Mis 3 hijos y Leticia, sentados alrededor de una mesa en una cantina, brindando con cervezas mientras uno de ellos sostenía un papel que claramente decía «Certificado de defunción» en el encabezado. Estaban celebrando mi muerte antes de que yo hubiera mostrado el menor signo de demencia, antes de que el doctor Velasco me hubiera examinado, antes de que existiera cualquier justificación para su plan. La fecha de la foto me partió el alma. Era el día de mi cumpleaños número 67. Mientras yo los esperaba en casa con pastel y ponche, mientras lloraba sola porque ninguno había llegado a felicitarme, ellos estaban en una cantina celebrando los detalles de mi asesinato civil. Llamé a Maribel inmediatamente. «Esto cambia todo el caso», me dijo después de revisar las fotografías. «Esto demuestra premeditación. Esto convierte el fraude en un delito mucho más grave. Pero Rosario, ¿estás segura de que quieres seguir con esto? Esto va a ser una guerra mucho más larga y más dolorosa. Quiero que paguen por todo, Maribel. Por cada mentira, por cada día que planificaron mi muerte, por cada vez que me sonrieron a la cara sabiendo lo que estaban tramando. Entonces vamos a hundir a estos cabrones hasta el fondo». Esa tarde, Maribel presentó las nuevas evidencias ante el juez Morales. Su reacción fue inmediata y furiosa. «Esto es mucho peor de lo que pensábamos», me dijo al salir de su oficina. «El juez va a reabrir el caso. Va a citar a tus hijos otra vez, y esta vez van a enfrentar cargos penales mucho más serios». Pero mis hijos no se iban a quedar de brazos cruzados. Al día siguiente, cuando salía del hotel para desayunar, me encontré con algo que me heló la sangre. En la puerta de mi hotel había un volante pegado con cinta adhesiva, una hoja de papel blanco con mi foto y un texto que decía: «Rosario Hernández, mujer perturbada mentalmente. Inventó una historia falsa para perjudicar a sus hijos amorosos. Si la ve, no le crea sus mentiras. Está enferma y es peligrosa». El volante tenía mi foto, mi nombre completo y el número de teléfono de Joaquín para que cualquier persona preocupada pudiera reportar mi comportamiento errático. Corrí al lobby del hotel. El recepcionista, un joven que siempre había sido amable conmigo, me miraba con desconfianza. «Disculpe, señora, pero recibimos una llamada anoche. Nos dijeron que usted tiene problemas mentales, que puede ser peligrosa para otros huéspedes». Mi mundo se tambaleó otra vez. Mis hijos habían decidido destruir mi reputación públicamente, convertirme en una paria social, hacer que nadie me creyera nunca.
Eso es mentira, le dije, pero mi voz sonaba desesperada, y las personas desesperadas siempre parecen culpables. Mire, señora, no es personal, pero vamos a necesitar que desocupe la habitación hoy mismo. Salí del hotel cargando mi maleta, sintiendo las miradas suspicaces de los empleados y otros huéspedes que habían visto el volante. En la calle, varias personas me señalaban y cuchicheaban entre ellas. Mis hijos habían convertido mi propia ciudad en mi enemiga. Caminé por las calles de Guadalajara donde había nacido, donde había crecido, donde había vivido toda mi vida, y por primera vez me sentía como una extranjera peligrosa. Los volantes estaban pegados en postes de luz, en paradas de camión, en ventanas de comercios. Habían hecho copias de mi credencial de elector, de mi acta de nacimiento, de mi foto del seguro social. Habían creado un expediente completo de mujer peligrosa y lo habían distribuido por toda la ciudad. Entré a un café donde había desayunado cientos de veces. La mesera, que me conocía desde hacía años, se acercó con cara de preocupación. Disculpe, doña Rosario, pero no la puedo atender. Recibimos una llamada diciendo que usted está enferma mental, que puede hacerle daño a los clientes. María, tú me conoces desde hace 10 años. Sabes que no estoy loca. Sí, pero es que también nos dijeron que su propia familia la acusó de inventar historias. Y si sus propios hijos dicen eso, salí del café con lágrimas de humillación corriendo por mis mejillas. Mis propios hijos habían convertido mi condición de madre abandonada en una marca de Caín que me seguiría a donde fuera. Pero cuando llegué a la oficina de Maribel, cargando mi maleta y mi dignidad hecha pedazos, ella me recibió con una sonrisa que no había visto en su cara en semanas. Rosario, tengo noticias. Muy buenas noticias. No creo que pueda escuchar buenas noticias en este momento, Maribel. Oh, sí que puedes. Siéntate. Se acomodó frente a mí con una carpeta nueva llena de documentos oficiales. ¿Recuerdas que hace años me dijiste que habías comprado un terreno en Valle de Bravo con tus ahorros secretos? ¿El que compraste sin decirle a nadie, ni siquiera a tu esposo? Sí, pero ese terreno no vale nada. Es puro monte. Pues resulta que ese monte ahora vale muchísimo. La ciudad creció, llegó el turismo, y tu terreno está exactamente en la zona más cotizada de todo Valle de Bravo. Me mostró una evaluación catastral reciente. Rosario, ese terreno que te costó 20,000 pesos hace 15 años, ahora vale 8 millones de pesos. Las palabras tardaron en llegar a mi cerebro. 8 millones de pesos. Una fortuna que mis hijos no sabían que existía, que no habían podido robar, que no aparecía en ninguno de los documentos que habían falsificado. Y hay más. Continuó Maribel con una sonrisa que se hacía más grande a cada palabra. Como el terreno está completamente a tu nombre, y como nadie más sabía que existía, está libre de cualquier reclamación legal. Es completamente tuyo. Me quedé en silencio, procesando la ironía perfecta de la situación. Mientras mis hijos me humillaban públicamente, mientras me convertían en paria social, mientras creían que me habían destruido completamente, yo acababa de descubrir que era millonaria. Maribel, le dije con una calma que me sorprendió. Quiero vender ese terreno mañana mismo. ¿Estás segura? Completamente segura. Y con ese dinero, quiero hacer algo que les va a doler más que cualquier castigo legal. ¿Qué? Quiero demostrarles que una madre traicionada no solo puede sobrevivir, puede prosperar. Por primera vez en semanas, sonreí. Una sonrisa que sabía a venganza, pero también a libertad. 6 meses después, estaba sentada en la terraza de mi nueva casa en San Miguel de Allende, viendo el atardecer pintar de oro las cúpulas de las iglesias coloniales. Tenía en mis manos una taza de café recién molido y a mis pies dormía Canela, una perrita callejera que había adoptado y que me seguía a todas partes como si supiera que las dos habíamos sido rescatadas del abandono. La casa que compré con la venta del terreno de Valle de Bravo era pequeña pero perfecta. 2 recámaras, una cocina soleada, un jardín lleno de bugambilias moradas y una tranquilidad que no había sentido en décadas. Por primera vez en mi vida, todos los muebles, todos los colores, todas las decisiones eran completamente mías. En la mesa de centro tenía extendidos los planos de mi nuevo proyecto,
un hogar para mujeres mayores, víctimas de abandono familiar. Con los 6 millones que me quedaron después de comprar la casa, había decidido crear algo que le diera sentido a todo el dolor que había vivido. Se llamaría Casa Esperanza y tendría capacidad para 20 mujeres que, como yo, hubieran sido traicionadas por las familias que habían criado con sacrificio y amor. No sería una residencia médica como la de Madrid, sino un lugar donde mujeres capaces pudieran reconstruir sus vidas, encontrar nuevos propósitos, crear nuevas familias elegidas. El proyecto había atraído la atención de varios periódicos nacionales. La semana anterior, una reportera de El Universal había venido a entrevistarme. Cuando le conté mi historia, lloró durante la grabación. «Señora Rosario», me había dicho mientras guardaba su grabadora, «usted no solo sobrevivió, se convirtió en un símbolo de que nunca es demasiado tarde para recuperar la dignidad». Esas palabras me habían hecho reflexionar sobre el camino recorrido. La mujer que había escuchado a sus hijos planear su muerte ya no existía. En su lugar había renacido alguien que sabía su valor, que había aprendido que el amor verdadero nunca humilla, que había descubierto la diferencia entre ser madre y ser víctima. Mis días ahora tenían un ritmo completamente diferente. Me levantaba cuando mi cuerpo se despertaba naturalmente, no cuando el despertador me obligaba. Desayunaba en mi jardín leyendo libros que había postergado durante años. Por las tardes trabajaba en los detalles de Casa Esperanza. Entrevistaba a arquitectos, revisaba presupuestos, planificaba programas de apoyo psicológico. Había empezado a tomar clases de pintura en acuarela. Mis primeros intentos fueron desastrosos, pero cada mancha de color en el papel representaba una libertad que nunca antes había tenido. La libertad de ser mala en algo sin pedirle perdón a nadie. También había conocido gente nueva. Doña Esperanza, mi vecina de 80 años que había sido maestra durante 50 años y ahora escribía cuentos infantiles. Ramiro, el jardinero de 65 años que me había enseñado a cuidar las plantas sin matarlas con exceso de cariño. Patricia, una psicóloga jubilada que se había ofrecido como voluntaria para Casa Esperanza y se había convertido en mi amiga de conversaciones profundas. Era extraño descubrir, a los 68 años, que podía hacer amigos nuevos. Durante décadas, mi mundo social había girado exclusivamente alrededor de mi familia. Ahora entendía que había confundido aislamiento con lealtad, dependencia emocional con amor. El teléfono de mi casa raramente sonaba, y cuando lo hacía, era siempre con buenas noticias. Maribel llamaba para contarme sobre los avances legales. El juez había sentenciado a mis hijos a 3 años de cárcel, aunque podrían librarse con servicios comunitarios si pagaban una multa adicional de 200,000 pesos cada uno. ¿Sabes qué es lo más gracioso? Me había dicho Maribel en la última llamada. Tuvieron que vender el carro de Joaquín y los anillos de Estela para juntar el dinero de las multas. Ahora están más pobres que antes de robarte. No sentí satisfacción con esa noticia. Había aprendido que la venganza es un plato que se come frío, pero que alimenta muy poco el alma. Mi verdadera victoria no era su pobreza, sino mi libertad. Una tarde, mientras regaba las plantas del jardín, Canela empezó a ladrar hacia la calle. Levanté la vista y vi una figura familiar caminando hacia mi puerta. Era mi nieto Sebastián, el hijo menor de Estela. Tenía 15 años y una expresión de nerviosismo que me recordó a su madre cuando era niña y había hecho alguna travesura. «Hola, abuela», me dijo cuando abrí la puerta. «Hola, mijo. ¿Cómo supiste dónde vivo?» «Busqué en internet. Saliste en muchos periódicos». Lo invité a pasar. Se sentó en mi sala nueva, mirando alrededor con curiosidad. «¿Tu mamá sabe que estás aquí?», le pregunté. «¿No? Y por favor no le digas. Me metería en muchos problemas». «¿Para qué viniste, Sebastián?». Sacó de su mochila una carta arrugada. «Quería darte esto. Es de mi mamá. Me dijo que te la entregara si alguna vez te encontraba». La carta estaba escrita en la letra de Estela que reconocía desde que aprendió a escribir en primer año de primaria. «Mamá, sé que no tengo derecho a pedirte perdón. Sé que lo que hicimos no tiene nombre. Pero quiero que sepas que no pasa un día sin que me arrepienta de haber traicionado a la mujer que me dio todo. Perdí a mi madre por pura ambición, y ahora entiendo que el dinero nunca podrá llenar el vacío que dejaste.
Espero que seas feliz. Te amo, aunque ya no tenga derecho a decírtelo. Estela. Doblé la carta sin sentir nada en particular. Ni perdón, ni odio, ni tristeza. Solo una extraña neutralidad, como cuando lees noticias de desastres naturales en países lejanos. ¿Qué le digo a mi mamá? Me preguntó Sebastián. Dile que recibí su carta, y dile que espero que aprenda a ser feliz con las consecuencias de sus decisiones. ¿No la vas a perdonar? La pregunta me tomó desprevenida. ¿Perdón? Había pensado mucho en esa palabra durante los últimos meses. Mijo, el perdón no es algo que se da porque lo piden. El perdón es algo que sucede cuando ya no necesitas cargarlo. Y yo ya no cargo nada de lo que me hicieron. Pero eso no significa que vuelva a confiar en ellos. Sebastián se quedó un rato más. Le enseñé mi jardín. Le presenté a Canela. Le conté sobre Casa Esperanza. Cuando se fue, me abrazó con la fuerza de alguien que extraña algo que nunca tuvo completamente. Abuela, ¿puedo venir a visitarte de vez en cuando? Sin que mis papás sepan. Por supuesto, mijo. Pero no vengas a escondidas. Cuando seas mayor de edad, decide por ti mismo si quieres tenerme en tu vida. Hasta entonces, respeta a tus padres, aunque yo no esté de acuerdo con ellos. Esa noche, sentada en mi terraza con Canela en el regazo, reflexioné sobre la visita de mi nieto. Era la primera conexión real con mi familia en más de un año, pero no sentí la desesperación por reconectarme que habría esperado. Había aprendido a estar completa sin ellos. 6 meses más tarde, Casa Esperanza abrió sus puertas. La ceremonia de inauguración fue pequeña pero significativa. Vinieron el alcalde de San Miguel, varias organizaciones de derechos de los adultos mayores y las primeras 5 residentes que se mudarían esa semana. Doña Carmen, mi antigua vecina de Guadalajara, fue una de las primeras en llegar. A los 85 años, sus hijos la habían dejado en un asilo público donde la maltrataban. Cuando supo de Casa Esperanza, me escribió una carta pidiendo ayuda. Rosario, mija, me dijo el día que se mudó. Nunca pensé que iba a volver a tener esperanza de ser feliz. María Elena tenía 70 años y había perdido su casa cuando sus hijos la convencieron de firmar unos papeles que no entendía. Llegó con una maleta pequeña y una tristeza enorme, pero en la primera semana ya estaba ayudándome a organizar las actividades de la casa. Rosa había sido abandonada por su familia después de vender todo para pagar el tratamiento de cáncer de su nieta. Llegó débil y derrotada, pero tenía manos mágicas para la cocina y pronto se convirtió en la chef oficial de Casa Esperanza. Cada mujer que llegaba traía su historia de traición familiar, pero también traía talentos, sabiduría, ganas de vivir que habían sido aplastadas por el abuso, pero no destruidas. Creamos rutinas nuevas, tradiciones propias, celebraciones que no dependían de fechas familiares. El cumpleaños de cada residente se celebraba con pastel y mariachis. Los domingos hacíamos comida comunitaria donde cada una aportaba algo especial. Los miércoles por la noche veíamos películas clásicas mexicanas y recordábamos tiempos mejores. Pero sobre todo, hicimos algo que ninguna de nosotras había hecho en años: reírnos. Reírnos de nuestras historias, de nuestros errores, de la ironía de haber criado hijos tan ingratos que nos habían liberado sin querer. Un año después de la inauguración de Casa Esperanza, recibí una llamada que jamás esperé. Señora Rosario, habla de la Secretaría de Desarrollo Social. El presidente quiere reconocer su trabajo con adultos mayores abandonados. ¿Estaría dispuesta a venir a Los Pinos a recibir una medalla al mérito social? 2 semanas después, estaba parada en el Palacio Nacional, vestida con un traje azul marino que había elegido especialmente para la ocasión, recibiendo una medalla del mismísimo presidente de la República. Señora Hernández, me dijo durante la ceremonia, usted ha demostrado que el abandono familiar no es una sentencia de muerte. Es, a veces, el comienzo de una nueva vida. Las palabras se quedaron resonando en mi cabeza durante el vuelo de regreso a San Miguel de Allende. Una nueva vida. Eso era exactamente lo que había encontrado. Esa noche, en mi terraza, con Canela dormida a mis pies y el sonido de las campanas de la parroquia marcando las 9,
Escribí en mi diario la reflexión que había estado formulando durante meses. Hoy cumplí 70 años. Hace 2 años, creía que mi vida había terminado. Pensaba que ser madre era mi única identidad, que sin el amor de mis hijos yo no era nada. Me equivoqué. Descubrí que ser madre era solo una parte de quien soy. También soy Rosario, mujer, amiga, benefactora, ejemplo, sobreviviente. Descubrí que el amor que no se respeta no es amor, que la familia que abandona no es familia, que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Cerré el diario y miré las estrellas brillando sobre San Miguel de Allende. Mañana sería otro día en mi nueva vida. Un día que comenzaría cuando yo decidiera levantarme, que transcurriría según mis propias decisiones, que terminaría con la satisfacción de haber vivido para mí misma. Por primera vez en 70 años, Rosario Hernández era completamente libre. Y ahora te pregunto, ¿has vivido o conoces a alguien que haya pasado por algo parecido? Si esta historia te tocó el corazón, cuéntamelo en los comentarios. Y si crees que este mensaje puede ayudar a alguien más que necesita escucharlo, dale like y suscríbete al canal. Porque a veces, las historias de dolor se convierten en historias de esperanza que otras personas necesitan oír.